Muy buenos días, estimados radio escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro director ejecutivo, José Andrade. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días con todos. Bueno, un programa más que estaremos conversando sobre la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad, iniciativa liderada por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y además en un contexto en el que conocemos que en este segundo trimestre la economía del país decreció en alrededor del 12%, y además con la noticia de que el programa de préstamos con el Fondo Monetario Internacional ha sido aprobado. Son 6.500 millones que recibirá nuestro país de parte de esta multilateral. Para hablar de estos temas y de las propuestas del foro, hoy tenemos como invitados a Francisco Mendoza. Él es director ejecutivo del Think Tank Libre Razón y director comercial en Grupo Mendoza Science de Tejada, economista con una maestría en innovación e inteligencia de negocios y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Buenos días, Francisco. Muy También nos buenos días, acompaña, Danilo, Joselo, Mauricio. gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Fabricio Sansi Díaz. Él es doctorado en Ciencias Económicas por ESIADE, Argentina, y está realizando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina también. Fue profesor de Economía en pregrado y posgrado e investigador en varias universidades del país desde hace casi 20 años. Desde el 2007 ejerce esas funciones en la SPOL y además es analista económico. Buenos días, Fabricio. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, como ya mencioné, hoy hablaremos sobre la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad, especialmente en lo que se refiere a la apertura comercial y a la apertura financiera. Francisco, tú como miembro del foro, ¿qué nos puedes decir sobre esta iniciativa y cómo la ves en el contexto político y económico del país? Danilo, muchas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo por compartir en este panel. Y a ver, yo veo la apertura comercial como una de las propuestas que se ha planteado en el foro, probablemente como la que más fuerza puede tomar en estos momentos, demostrando que pese a la caída de la economía como tal que hemos evidenciado desde el primer trimestre acá, desde marzo, con esta caída de la economía en el segundo trimestre, pues el comercio se ha mantenido, las exportaciones se han mantenido y evidenciamos de que es un área que no podemos dejar de lado y no podemos prescindir. Dicho esto, yo creo que las propuestas del foro son extremadamente importantes y por eso como think tank y particularmente como Francisco las estamos apoyando, porque son propuestas puntuales, claves, muy simples, muy directas en 5 ámbitos dentro de los cuales está la apertura comercial y que encuentran soluciones y propuestas para la situación que vivimos hoy por hoy. La situación también que veníamos arrastrando de años anteriores y que se ha agravado por la pandemia. Así que yo creo que si hay propuestas claves en este momento tan complejo para el Ecuador y para la economía de los ecuatorianos, son estas propuestas del Foro Libertad y Prosperidad que hay que tomarlas en cuenta, porque son extremadamente claras y sobre todo marcan una hoja de ruta a seguir, de muy fácil implementación quizás, pero que sí requiere mucha voluntad y que ahí es donde yo encuentro el problema, la falta de voluntad política y que obviamente mucho va a depender de lo que suceda en los siguientes meses, especialmente en febrero, cuando se venga la primera vuelta en las elecciones acá en el Ecuador. Así que de suma importancia las propuestas y hay que ponerles un ojo de manera urgente. Fabricio, y usted como académico e investigador por varios años en el país, ¿cómo considera que puedan implementarse estas propuestas, si son viables y si han existido precedentes en el país de propuestas similares y que se han podido aplicarse? Bueno, las propuestas son muy interesantes y están muy integradas en la lógica económica. Ha habido propuestas de otros grupos antes, o sea,
toda la vida ha habido propuestas, pero lo interesante de las propuestas del foro es que son muy encadenadas, pueden incluirse en la lógica económica, van directo al desarrollo, no están dándose muchas vueltas en lo político. Eso es lo bueno, porque muchas veces las propuestas, con el pretexto de que van a tener un carácter social, se olvidan de la parte económica y eso las vuelve irreales. En cambio, en este caso, las propuestas están en 5 ejes, me parece, ¿no? Creo que son ejes o son líneas principales. Pero el asunto es que las 5 líneas son las que el Ecuador necesita. Y además, el detalle sí permite una instrumentación clara que puede hacerla, no sé, un político que sea de izquierda o de derecha. Eso creo que es lo menos importante. Esto lo puede hacer cualquier político. La instrumentación se la nota que está enunciada, lo podría decir, ¿no? Enunciada. Ya lo que falta hacer es ejecutarla. Quizá hay algunos temas que deben pasar por la parte legal, ¿no? Por la asamblea, para que se haga. Eso de ahí puede demorarse un poco más. Pero hay algunas cosas que son directamente del Poder Ejecutivo, entonces las puede empezar a implementar el nuevo presidente, porque ya ahorita estamos a puertas de una elección y creo que el nuevo presidente las tendrá que hacer. Son alternativas de mucha lógica. Bueno, me parece muy interesante tu punto de vista, Fabricio. La verdad, lo que debería es gobernar la razón, cosa que no ha gobernado en mucho tiempo en el Ecuador. Pero ahorita nosotros estamos observando también nuevamente en las noticias que el Fondo Monetario Internacional está otorgando nuevos préstamos al gobierno ya para solventar problemas puntuales, ¿no? Yo creo que se está postergando, se está trasladando una vez más las reformas estructurales que el país necesita hacia adelante, porque eso es lo que hacen los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y aunque no necesariamente los respaldemos, la verdad es que hay que cambiar de modelo, ¿ya? Porque el modelo que se ha implementado en el Ecuador, o la forma en la que el Estado ha estado organizándose o financiándose o realizando sus actividades durante decenas de años, pues ha dado lugar a esto, ¿no? Primero debemos encontrar una solución permanente al problema que estamos enfrentando. Y esa solución permanente pasa por financiar el gasto permanente, no con ingresos extraordinarios como lo son el de la deuda, ¿ya? O con ingresos extraordinarios como lo son la potencial subida de un precio de barril de petróleo que no tienen, sobre el cual no tenemos ningún control y sobre el cual no hay manejo posible. Simplemente son circunstancias de los mercados internacionales y mientras no dependan de nosotros, pues la verdad es que hay mucho por hacer. En ese sentido, pues el Foro Libertad y Prosperidad propone desde luego una reforma para el Estado, una reforma importante que busca mejorar la calidad del gasto, que busca asignar de mejor manera los recursos, que busca plantear una nueva forma de presupuestar, la forma que le llamamos presupuesto de base cero. Pero así como esa reforma es importante, ya, porque la verdad es tal vez sobre lo único que se ha estado hablando durante los últimos años, sobre sanear las finanzas públicas, mucho más importante o tan importante como eso es poner a funcionar la economía. Y en particular el día de hoy estamos hablando con 2 importantes referentes, Fabricio Sanz, un académico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una de las mejores universidades del país, con Francisco Mendoza, director de Libre Razón, quien es un joven que no solamente está muy preparado, sino que también colabora en múltiples eventos con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Quisiera decir también, a nombre de este foro, del Foro Libertad y Prosperidad, que el Foro Libertad y Prosperidad es llevado adelante también con el impulso de grandes organizaciones, entre ellas Atlas Network, ya una organización americana que lo que hace es respaldar iniciativas de esta índole, iniciativas de integración, de fortalecimiento de la democracia, ya. Y lo mismo sucede con la Fundación Naumann Países Andinos, institución amiga que también impulsa este tipo de iniciativas que lo que intentan es mejorar el estándar de vida y hacer posible la convivencia en nuestros países. En todo caso, gracias a Atlas Network y a la Fundación Naumann Países Andinos, con quien estamos en deuda, no solamente en el instituto, no solamente el foro, sino en cierto modo los ecuatorianos, por promover alternativas serias
que pueden impulsar al Ecuador hacia adelante. En el tema de apertura comercial y banca, yo quisiera escuchar su parecer. ¿Qué queda ahí? ¿Apertura comercial o banca? ¿Fabricio o Francisco? Cualquiera de los dos. La apertura comercial me parece a mí que, o sea, la apertura del sistema financiero también sería algo bueno, ¿no? O sea, las dos cosas. Pero creo que lo que más ayudaría y también lo que fuera más pronto de hacer son los acuerdos comerciales. El Ecuador tuvo ahí, no sé, un retraso enorme de bastante tiempo. Nos quedamos atrás prácticamente. Recién pudimos incluirnos en un acuerdo internacional de la costa del Pacífico, en la que el único país que no estaba era el Ecuador. Hemos tenido también esta política comercial de hacer acuerdos con países que tengan similitudes con el Ecuador, y eso no tiene tampoco mucha lógica, porque si somos países similares, ¿qué vamos a intercambiar? ¿Cuál va a ser nuestra ventaja comparativa, competitiva? Entonces, sí, lo bueno es hacer acuerdos comerciales con países, primero, que tengan riqueza, que sean países cuya población tenga elevados niveles de ingresos. Y la otra es hacer acuerdos con países que tengan mucha población, ¿ya? Si hacemos acuerdos con países que tengan las dos características, el Ecuador solo puede crecer, ¿ya? Además, más allá de eso, que el Ecuador haga acuerdos comerciales es lo primordial, pienso yo. Francisco. Sí, yo lo escuchaba a Fabricio atentamente. Yo veo un problema en los dos temas que Fabricio mencionaba y no quiero sonar muy idealista, pero aquí sí hay un impedimento que yo lo identifico claramente y es una burocracia o un gobierno como tal. En la propuesta del foro, y me va a permitir justamente ver la parte específica, en el documento que ustedes pueden encontrar en la página del IEP, en la parte de apertura comercial, hay un punto que a mí me encanta y que trata el tema de apertura comercial. Y la sugerencia es establecer de manera clara y precisa el nuevo norte de acción para el país en materia comercial. Y eso es algo que no ha existido. Por ejemplo, se habló de la Alianza del Pacífico como un tema de relevancia para el propio gobierno actual y que se lo iba a firmar antes del 2020, de ser posible a diciembre del 2019. La pregunta es, ¿dónde están los resultados de nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico? Se firmó con Chile en agosto pasado, hace un mes, se firmó un convenio con Chile y lo que nos dicen es que es la renovación del acuerdo que ya teníamos con Chile desde el 2010. Y se lo anunció como algo positivo, que lo es, pero también dando la impresión de que era algo nuevo, lo cual no es así. Entonces, pese a que el gobierno ha tenido, creo yo, la buena intención de acelerar un proceso de apertura comercial, no ha tenido resultados efectivos y eficientes. ¿Por qué? Probablemente porque la cabeza del gobierno está en varios lugares como qué hacer con las deudas que tiene, qué hacer con, o más bien, cómo pagar los pagos pendientes, rezagados, y por eso el FMI con 6.500 millones no va a solucionar nada. Entonces yo veo muy complicado que se pueda hablar de una verdadera apertura comercial cuando tenemos la mente en otras cosas. Y esa visión hay que rescatarla o hay que al menos plantearla. Por eso la propuesta del foro es fundamental, porque es esa visión que el Ecuador carece desde hace mucho tiempo. Y algo que también se menciona en el documento y que es crucial. Teniendo a Estados Unidos como el principal socio comercial, si no me equivoco, casi con el 20 y pico, 27% de exportaciones que acoge Estados Unidos, aunque para este año creo que la Unión Europea está siendo el más importante, no tenemos nada firmado con Estados Unidos. Entonces, lo que tú mencionas, José, lo de aplicar el sentido común, y lo que dice Fabricio, si tenemos un socio comercial enorme como Estados Unidos, que es un país rico, ¿por qué no hemos firmado todavía un acuerdo con ellos? ¿Falta de sentido común o exceso de burocracia? Yo no sé. Quizá sea el tema de la ideología, ¿no? A veces la gente piensa que la economía depende de la forma de pensar tuya, mía, y la economía es una ciencia. O sea,
tiene leyes que son leyes de naturaleza humana. Yo pienso que actualmente con este problema de la pandemia, con el problema de la necesidad de reactivar la economía, el gobierno que viene tiene que hacer acuerdos comerciales, porque no le queda otra, yo pienso. Yo ahí le puedo agradecer al instituto por haber puesto esto en la propuesta suya, en el foro, esto del acuerdo comercial, porque no veo otra forma en la que un país, que además de que tenemos, nuestra población es de escasos recursos, y además de que somos pocas personas, o sea que el mercado es corto, lo que tenemos que hacer es ampliar el mercado. Y ni siquiera es para crecer desaforadamente, es solamente para un poco reactivar la economía y equiparar a los sectores económicos de las 3 regiones. Bueno, la verdad bastante coincido con ambos, ¿no? Me llama la atención, Francisco mencionaba que no se ha situado el norte, y la verdad es que parece que hemos transitado hacia el sur. Mientras otras economías de América Latina se integraban con el resto del mundo, nosotros nos aislábamos por decisión propia. Y aquí mucho de lo que dice Fabricio también es real. O sea, en realidad nosotros somos un país artificialmente aislado, artificialmente caro, ¿ya? Incomunicado con el resto de las economías por razones que se decidieron aquí. O sea, no es que Estados Unidos nos dijo en el pasado, o el gobierno americano dijo, yo no quiero hacer negocios con Ecuador, o no queremos tener relaciones comerciales con la economía ecuatoriana, sino que aquí adentro, por el año 2005, se decidió no seguir con la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos. Es aquí adentro, durante el gobierno anterior sobre todo, que se bloqueó toda iniciativa tendiente a integrarnos comercialmente con el resto de las economías. Y sí es cierto, falta decisión, pero yo creo que la necesidad, ¿ya? La urgencia y los magros resultados económicos y financieros fiscales no le van a dar mucho margen de maniobra al siguiente gobierno, de tal manera que ante esta situación muy delicada, pues van a tener que tomar el camino necesario, el camino que cualquiera tomaría si estuviesen en problemas económicos. O sea, si en una familia papá y mamá son los que dan ingresos a la familia y alguno de ellos se queda sin empleo, pues ante este cambio en las circunstancias, pues se reevalúa qué es lo que se tiene que hacer. No porque lo deseen, sino porque la realidad insiste en que hay que hacer cambios. Lo mismo le pasa a la economía en el Ecuador. No se trata de que el gobierno anterior era, entre comillas, neoliberal, o que Lenín Moreno está cogobernando con determinados líderes. Se trata de que detrás de la economía, como indica bien Fabricio, existen fundamentos, ¿ya? Existe una lógica, ¿ya? Y que nosotros no podemos escapar a estos principios que existen dentro de una sociedad y que operan dentro de un sistema económico, que si nos integramos sencillamente nos va a ir mejor, que si dependemos de otras economías y estamos totalmente integrados, pues nos va a ir mejor, porque si aquí hay sequía, pues en el resto del mundo no la hay. Entonces el intercambio es lo que favorece que no muramos de hambre durante ese periodo. El intercambio comercial definitivamente es uno de los puntales del desarrollo, de la prosperidad, y en la medida en que nos encaminemos en esa dirección, nos va a ir mejor. Pero de todas maneras, sí hay algo que quisiera también mencionar respecto del tema de la propuesta de apertura comercial o de integración comercial. Es que también hay mucho que se puede manejar desde el Ejecutivo, y es la apertura unilateral. La reducción de aranceles es necesaria. Se puede realizar con relativa celeridad. No tiene que pasar mucho tiempo. Se puede tomar una decisión en ese sentido e integrar al Ecuador al mundo. Yo creo que ese es uno de los temas más interesantes de la propuesta, puesto que son cambios que realmente se pueden realizar con relativa celeridad, como lo mencioné hace un momento. Quisiera que topemos por un momento el tema de la banca. ¿Qué está pasando con la banca en el Ecuador? Muchos ecuatorianos en las redes se ve, en Twitter, en WhatsApp, escuchas, que los costos de los servicios financieros, no, que me cobran demasiado por una transacción en el cajero, no, que las tasas de interés son prohibitivas, no, que los bancos hacen lo que se les da la gana. Hablan de cobros que se realizan en las cuentas corrientes o en las cuentas de los distintos depositantes que ni siquiera gozan de
digámoslo así, de la aceptación del cliente. ¿Qué pasa con la banca? ¿Cuáles son los problemas, primero, en general de la banca? ¿Qué es lo que sucede con la banca ecuatoriana para luego ir hacia esas soluciones que consideramos son adecuadas para el sistema? Bueno, desde mi perspectiva, yo sí estoy de acuerdo con esto de que la banca no es muy eficiente como uno quisiera. Y si se la va a poner a competir, pienso que esas ineficiencias dependen mucho de estas trabas que hay, estas cuestiones que hacen que la banca deba incurrir en otros costos. Pienso que primero que sí está bien el tema de la competencia internacional, de que venga banca extranjera al Ecuador. Esto ayuda bastante a incrementar la liquidez del interior. Pero también hay que quitarle varias trabas legales al sistema financiero para que al interior pueda funcionar. Quizá aún si hubiera competencia de banca extranjera aquí en el Ecuador, si hubiera esa posibilidad, que no es que está negada completamente, ¿no? Sino que son algunos aspectos legales los que imposibilitan la venida de banca extranjera. Pienso que poca banca viniera en las actuales circunstancias, ¿no? Pienso que las modificaciones deben ser muy fuertes, el quite de las trabas para que la banca ecuatoriana por sí misma pueda funcionar bien. Y entonces podrán venir los otros bancos al Ecuador. O sea, es un proceso que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un cierto cuidado. O sea, decir que no hay que hacerlo, no. Eso tiene que hacerse. Ok, Francisco. Sí, yo tenía algunos puntos y primero me alejo de la banca. Yo veo algo, Joselo y Danilo. Lo primero que yo veo en ese tipo de comentarios que ustedes comentaban es la desinformación masiva que existe hoy en día. No estamos enterados de cómo funciona la banca, pero publicamos parte de la regulación que sacaron recién y ya decimos que se va a liberalizar las tasas de interés. Entonces yo sí veo, primero en la sociedad ecuatoriana, y me incluyo, desinformación en cuanto a la industria financiera como tal. Y tal vez eso influye en lo que tú comentabas de cobros indebidos, etcétera, etcétera, porque quizás no somos lo suficientemente responsables con nuestras propias finanzas primero y la relación que existe entre la industria financiera y nosotros. Es un comentario aparte. ¿Y por qué digo esto? Por lo que comentaba Fabricio, de que sí hay que hacer el cambio en la industria financiera, pero no hemos evaluado cómo está hoy por hoy. Y la gente, lo más fácil en lo que cae es bajen las tasas de interés. ¿Por qué? Porque son muy altas. ¿Y por qué no cobran lo que yo quisiera que me cobren? Pero claro, hay 3 puntos que están incluidos en la propuesta también del foro y aquí una cuña particular, porque en Libre Razón también sacamos un informe recién sobre apertura financiera, 3 puntos claves que hay que hacer. Simplificación de la regulación bancaria que decía Fabricio. No porque queramos que los bancos ganen más, necesariamente no, pero porque realmente es un dolor de estómago cómo cambia la regulación día tras día. Y eso pasa exactamente igual en el tema comercial. Y si no, habría que ver cómo funciona el INE, el Instituto de Normalización acá, que pide los requisitos para importar algunos productos acá. Es un desastre. Y si quieren, ahondamos después en eso. El segundo punto es reducir barreras de entrada. Y esto no hay que decirlo por decir, sino lo que comentaba Fabricio es, ¿quién va a querer venir acá cuando la industria nacional tiene tantos obstáculos para operar? Es obvio que ningún banco va a querer entrar. Y la tercera, que parecería que en el Ecuador ha avanzado, pero no hay una verdadera inserción de la digitalización bancaria. ¿Y por qué hablamos de esto? Y basta ver un índice nada más y hay que ver cuánta gente realmente tiene una cuenta bancaria, cuánta gente puede hacer pagos en línea, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer y esos 3 puntos son claves y que habíamos tratado en Libre Razón y que están incluidas en la propuesta del Foro Prosperidad y Libertad también.
como para entender un poco más la industria y una vez que entendamos eso, poder hacer propuestas y también reclamos que pueden estar justificados o no. Y hay una cuestión adicional que quería mencionar. Verás, ¿cómo hacer atractivo al mercado ecuatoriano? Porque no nos olvidemos de que el mercado ecuatoriano tiene pocas personas y además no somos de elevados recursos económicos, digamos. Entonces, pienso que para conseguir la competitividad esta que queremos, porque lo que nos interesa es que venga la liquidez, ¿no? Que nos interesa es que venga el dinero acá y financie los proyectos de los ecuatorianos. No es que tenemos que tampoco, o sea, ni siquiera es que tenemos que ponernos al nivel de la legislación de Panamá o de Chile. Hay que pensar más allá porque encima nuestro mercado es pequeño. Y entonces una institución financiera, alguien que tenga dinero para invertir, ¿no? Debe también estar pensando, bueno, para ir al Ecuador, pues, ¿qué me ofrece el Ecuador también? Es más allá de la legislación normal, es una cuestión interesante. Oh, fíjate lo que acaba de mencionar en este momento Fabricio me parece llamativo, ¿no? Y es que en verdad nosotros necesitamos hacer un conjunto de reformas para hacer atractivo al Ecuador. Necesitamos construir credibilidad, otorgar confianza, tener un marco normativo estable, sostenido en el tiempo, no cambiar las reglas cada fin de semana, como sucede en este país. Y mientras cambiemos las reglas cada fin de semana, no importa lo que hagamos, o sea, nadie va a creer en nuestro país, nadie va a querer hacer inversiones. Esto es extremadamente importante. Algo que mencionaba Francisco, la verdad, me simpatizaba mucho. Decías, bueno, una cuña para Libre Razón. Claro, Libre Razón es un instituto importante, un instituto liberal importante en el Ecuador, pero de eso se trata. O sea, el sentido común no es propiedad de nadie, y lo que pasa es que en Libre Razón hay sentido común. El problema es que el sentido común ha estado ausente en el Congreso, o ha estado ausente en los últimos gobiernos, o en general. Y una vez que, bueno, y de ahí viene la relación entre la sana economía, la que describe el mundo que habitamos, y el sentido común. Una buena economía es la que describe soluciones, y la que te habla de, mira, ante estas circunstancias de hacer lo siguiente, y esto funciona. ¿Ya? Ideología es, no sé, la dislocación de la realidad en el caso del socialismo del siglo XXI, que lejos de integrarnos al mundo, pues en realidad se permitió alejarnos de él, generando los grandes problemas que tenemos en este momento. Esa normativa que tenemos, como bien apuntas Fabricio y Francisco, espanta capitales y evita que venga alguien. Es como ir y acercártele a una muchacha y decirle, sabes que te voy a mencionar algo sobre ti. Soy extremadamente infiel y luego quiero salir contigo. Así no funciona. ¿Ya? Primero tienes que generar confianza, tienes que invitarle a un café y hacerle creer, por lo menos, de que eres una persona en la cual se puede fiar. Bueno, chicos, estimados amigos, en este momento nos vamos hacia un corte comercial. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, conversando con Fabricio Sansi y Francisco Mendoza, dos destacados amigos del instituto y referentes de nuestro país. Volvemos con ustedes en un instante. Bien. Estimados amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este momento nos encontramos conversando con Fabricio Sansi y Francisco Mendoza, ambos respectivos amigos de esta institución. Francisco Mendoza, miembro del Foro Libertad y Prosperidad, y Fabricio Sansi, académico de la Universidad de la Escuela Superior Politécnica Litoral. También nos encontramos conversando con Danilo Vélez, investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hace un momento, Danilo, preguntaba cuál es el panorama general de la banca. En particular, sé, por la relación que tenemos dentro del instituto, que has estado trabajando tú en el anteproyecto de ley de integración comercial, de integración financiera o de internacionalización de la banca, y sobre otra reforma también que podía hacer que eventualmente los ecuatorianos gocen, digámoslo así, de más crédito. ¿Qué nos puedes decir, Danilo? Sí, bueno, primero resaltar que ya los ecuatorianos tenemos una ventaja, que es la dolarización, y esto ya nos hace un país atractivo para la inversión de la banca extranjera. En Ecuador no existe riesgo cambiario, por lo cual esto ya es una ventaja para que los bancos consideren a nuestro país como un punto donde invertir. Ahora bien, como ya han dicho Fabricio y Francisco, debemos eliminar toda la sobreregulación y todas las trabas que
desincentivan esa llegada de banca extranjera. Por ejemplo, si queremos que llegue banca extranjera y arriben capitales externos a nuestro país, es imperativo eliminar el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. Otro punto esencial es disminuir la discrecionalidad que tiene el gobierno del sistema bancario a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la cual está integrada por representantes del gobierno principalmente. Ellos pueden emitir la regulación que afecta a todo el sistema financiero y eso es lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo con el gobierno anterior, que a través de las distintas disposiciones de esta Junta se expidieron distintas normas que lo que hacen es desincentivar la llegada de banca extranjera y además que ponen en riesgo o al menos debilitan el sistema financiero. Y otro punto importante y que podemos ver qué es lo que sucede en Panamá es también el componente tributario. Si bien hay que, en cierta manera, disminuir la sobreregulación financiera, asimismo el componente tributario es importante. Por ejemplo, en Panamá existe un principio de territorialidad. Es decir, ya que allá la banca es internacional, ya que existe una integración financiera con los mercados globales, es importante que las empresas y en este caso los bancos tributen sobre la renta generada en el territorio panameño y si es una renta externa, esta no se ve sujeta a tributos de parte del país. Ese también es un componente importante para ser atractivos y para que exista una integración total, tal como existe ya en este caso que hemos mencionado. Y también otra cosa que resaltar es que, justamente las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad son integrales. Es decir, por ejemplo, al proponer que se reduzca el tamaño del Estado, eso también nos permitirá disminuir impuestos, lo cual hará más atractivo nuestro mercado para la llegada de banca internacional y también para el arribo de inversión extranjera en general. Eso también es un punto importante de lo que se propone desde el Foro Libertad y Prosperidad. Bueno, me quedo con esa última reflexión, Danilo, más allá de que todo lo que has apuntado es necesario, ¿no? Desde el Foro Libertad y Prosperidad se están promoviendo un conjunto de reformas que impulsan, de alguna manera, el transitar del Ecuador desde donde está, de ese escenario de crisis, de recesión y de falta de creación de oportunidades, hacia un escenario en el cual hay creación de oportunidades, hay más empleo, hay actividad económica que tanto es necesaria. Ese conjunto de reformas es necesario y por eso que estamos hablando no de una medida, no solamente de la integración financiera, estamos hablando también de la integración comercial, estamos hablando también de una reforma importante en el sistema de pensiones, porque hasta donde hemos visto cómo es del sistema actual, lo que han salido, por ejemplo, del IES, son 3 partidos políticos y no podemos nosotros seguir con un sistema como ese, en el cual lo único que hay son casos de corrupción. También necesitamos una reforma laboral, es estrictamente necesario. Las condiciones del pasado han cambiado y necesitamos que el empresariado pueda adaptarse. Y para adaptarse necesita un conjunto de reglas acorde a la realidad, un conjunto de reglas que de paso no habían sido mejoradas en el pasado y que tienen una data de, no sé, 1935, 1938, cuando el mundo era totalmente distinto. Nosotros debemos adaptarnos a la realidad, ¿ya? Me gustaría decir de que no hay una nueva normalidad, sino circunstancias diferentes, porque la realidad sigue estando ahí, todos los días sale el sol, o sea, el planeta Tierra sigue ocupando su posición en el sistema solar, ya todavía hay agua en los océanos, así que la realidad sigue siendo la misma, lo que han cambiado son las circunstancias, y nosotros debemos adaptarnos a estas circunstancias, y para ello necesitamos tener un código laboral diferente, que le permita al empresario adaptarse. Necesitamos un sistema que dé lugar a la creación de ahorro, y el Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social no es un espacio para ahorrar, no capta ahorro y por el contrario, le quita las ganas de ahorrar a cualquier persona que esté ahorrando. En todo caso, pues por eso es necesario este conjunto de reformas, como bien anota Danilo. ¿Qué más nos pueden decir? Porque aquí yo creo parte de los dos temas que estamos conversando, integración comercial e integración financiera, parten del mismo punto. Es necesario estar integrados. Y las sociedades que no lo están, pues pasan penas, pasan crisis, y en suma, en última instancia, tienen muchos casos de corrupción. Cualquiera de los dos. Mauricio, ¿te animas? Bueno, yo
yo te acercaría una opinión del tema del seguro social. Porque sí, mira, lo de la parte laboral sí hay que flexibilizarlo más, pero se ha flexibilizado bastante también en los últimos, no sé, 2 años, en relación con lo que estábamos en la otra, en la otra década. Se ha flexibilizado un poco. El tema de la legislación de las horas, contratos por hora, eso. Igual tiene que seguirse mejorando eso, pero más me interesa en el asunto de la seguridad social. En la propuesta del foro, tenían ustedes algo de ir hacia la capitalización individual, ¿cierto? Los fondos de pensión. Eso es un asunto brillante, está bien. Pero yo pienso que también debiera permitirse un programa que sea mixto. O sea, porque, no sé, necesito números y los números no son muy transparentes cuando el gobierno publica números sobre seguridad social. No sé, no les creo mucho. Pero pienso que si haces una capitalización individual, si vas hacia los fondos de pensiones directamente, te va a quedar un poco en dificultades el seguro social ecuatoriano y pudiera tener problemas. Quizás sea bueno un sistema mixto y luego de un tiempo, ahora sí, el que desee puede pasarse completamente al sistema de fondos de pensiones, o sea, salirse del fondo de caja común. Eh, hay algo que en los sistemas de fondos de pensiones, que son las de capitalización individual, ¿no? No sé, me causa un poco extrañeza. Es que el empleado es el que decide el riesgo que va a correr, ¿ya? ¿Y qué tal si elige mal, digamos? Y luego el Estado va a tener que de todas formas hacerse cargo de él, ¿no? Esa parte hay que analizarla bien. No está mal ir hacia los fondos de pensiones, eso es el ideal, ¿no? Eso es ir hacia allá, que la gente sea más disciplinada, que conozca sus finanzas, que no esté, eh, bueno, usando mal su dinero, invirtiéndolo mal. Pero creo que debe haber una etapa de transición, ¿no? Quizá ir hacia los fondos mixtos. Están los casos del norte de Europa, el caso de Suecia, que era el que llevaba la bandera en esto a nivel mundial, pero luego tuvo algunos inconvenientes también, ¿no? Y eso que ese era el mixto que se supone que hace donde Mira, quisiera notar algo de lo que estás diciendo, Fabricio, y es que en realidad la propuesta no dice pasar del sistema actual al sistema chileno. Sí hay una especie de transición, hay un momento en el cual hay determinada parte de la gente que se encuentra dentro del sistema que va a permanecer ahí. Esta es una apuesta más para el futuro, ¿ya? Y claro, en el mismo momento en que se aprueba este proyecto, en que se adopta esta medida, pues los nuevos involucrados se unen directamente al nuevo sistema, pero hay un cierto número de personas que en realidad van a permanecer ahí porque ya llevaban demasiado tiempo aportando. Y por otro lado hay esto que Pablo Lucio anota como una especie de pilar solidario en el cual todavía existe esa contribución del Estado hacia aquellos que, por decirlo de alguna manera, necesitan terminar de componer ese ingreso mensual. Claro, esta transición tomará su tiempo y vamos a basarla un poco en las experiencias de Chile, un poco en las experiencias de otras sociedades que pasaron por esto, ¿ya? Ahora, en cuanto a buena idea. elegir, ¿no? A mí me parece importante el sistema de seguridad social chileno, que al final ellos pueden elegir. Nosotros acá no podemos elegir, estamos atados a un monopolio malo, un monopolio del cual hay escándalos a cada rato, un monopolio en el cual al final la gente tiene que atarse a las cadenas, a las rejas del Instituto de Inseguridad Social para que le otorguen su dinero, tarde, mal o nunca, ya en algunos casos, pues ya cuando incluso ha fallecido. Pero también es cierto que esa libertad implica responsabilidad y que si uno toma malas decisiones también tiene que vivir con ellas, ¿no? Ahora, en medio de todo esto también está la experiencia, también está el consejo, ya la vida se va componiendo de cometí un error y por último
o aprendo de ello, o al menos mis vecinos aprenden de ello. Dicen que un mal ejemplo sirve al menos de buen ejemplo para los Sí, otros, ¿no? Entonces, sí, y sabes que esa parte de ahí es excelente, porque o sea, lo malo es que el sistema es un monopolio. Y entonces, al ser un monopolio, no es posible que tenga calidad. Y lo peor es que no es comparable. O sea que yo, el que soy consumidor, no puedo comparar el sistema, no puedo comparar el servicio que me das con otro y poder cambiar, ¿no? Porque cada vez que me cambio, también estoy diciendo a este proveedor del servicio que lo está haciendo mal y que tiene que corregir. Entonces, los rezagos en la determinación de si estoy haciendo bien o mal mi trabajo, actualmente debe ser algo que no lo ven los funcionarios de la seguridad social, porque no tienen forma de compararse. claro, es el equivalente a que nosotros tengamos una sola operadora de celulares y pase lo que pase, pues no pasa nada. O sea, estás ahí o te quedas con un teléfono analógico. Ya, ante esa falta de oportunidades, el resultado es un desastre para los consumidores. Fabricio, Francisco. Solo dos acotaciones a lo que menciona. Además de que juega todo esto a manera de monopolio, yo creo que hay propuestas implícitas en el documento del foro que intentan también subsanar ciertas cosas. Por ejemplo, la seguridad social siendo un monopolio, obviamente no es transparente. No es transparente. Y tú entras a la seguridad social y encuentras información hasta el 2018. Entonces, además de que el usuario no tiene capacidad de decisión, tampoco puede controlar al único proveedor que tiene. Y recién en 2021 vamos a tener el informe real del IES, si es que podemos considerar que es real ese informe. Y eso no solamente pasa con el IES. Y un tema más. En la mesa de directorio del IES, tú no tienes el representante de empleadores y no tienes el representante de empleados hoy por hoy. No tienes los vocales. Entonces, tienes un gobierno en el IES que ni siquiera funciona. Yo sí creo que el foro, además de las cuestiones técnicas masivas para todos los usuarios, también trae implícitas ciertas propuestas de transparencia, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el sistema financiero. Y yo discutía la semana pasada con alguien porque decía, yo no concibo que si el gobierno va a regular una industria y tienes lo que mencionaba Danilo, la Junta Monetaria y Financiera, yo no concibo que dentro de la junta que regula una industria tú no tengas un representante de la industria, que es lo que pasa hoy en día. Tú no tienes dentro de esa junta monetaria un representante de los bancos. Y pueden haber varias cuestiones en contra, por ejemplo, de conflicto de intereses y demás, que no necesariamente tiene que ser así. Pero si tú vas a regular una industria, lo mínimo que puedes hacer es invitar a alguien de esa industria para que tu labor sea más eficiente. Y eso no está sucediendo. En temas de transparencia, la discrecionalidad de estas organizaciones es altísima y por último no tenemos información. ¿Cómo se calculan las tasas de interés hoy en día? Que la regula el gobierno, hay la fórmula pero nunca están claras. ¿Qué hace el IES con nuestra información? Tampoco lo sabemos. Y tenemos el caso más reciente del ISPOL, que ya ven ustedes con sus particularidades y diferencias, pero claro, como tienes un administrador, la gente no puede elegir dónde poner sus fondos, pasa lo que pasa también. Y el riesgo no afecta a una o dos personas, sino que afecta a la gran cantidad de usuarios. Entonces, parte también por ahí, José, en tema de transparencia, discrecionalidad y de hacer las cosas bien. Bueno, si hay algo poco transparente es el IES, ¿no? O sea, es uno de esos institutos. Nadie sabe, por ejemplo, tú no tienes ni la más remota idea de cuánto dinero hay, cuánto dinero has ahorrado en este momento. Cosa distinta, pues en el sistema chileno, pues tendrías una especie de cuenta de ahorro donde dice, mira, Francisco ahorró desde 1999 esta cantidad de dinero y hoy por hoy, pues, no sé, cuenta con $12,000 y por intereses ha ganado esto. Y aparte te envían un brochure donde dice hay la alternativa A, la B y la C, con distintos niveles de riesgo. ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres ser accionista del empresariado ecuatoriano o internacional, como es lo que ha sucedido con Chile? No, en realidad estas oportunidades, estas reformas no solamente apuntan a mejorar el sector financiero, no solamente apuntan a mejorar la eficiencia del gasto público y la calidad del mismo, no solamente apuntan a mejorar el tema comercial, apuntan a mejorar en última instancia la calidad de vida de los ecuatorianos, de eso se trata.
O sea, porque esa es la intención última de toda reforma. Pues, o sea, no conozco ni a políticos, ni siquiera a un político, o académico, o reformador alguno, que diga, miren, esta reforma está hecha para que vivamos peor. ¿Ya? Lo que sí, es verdad, hay acciones que dan lugar a que vivamos peor, acciones como las que vivimos durante el socialismo del siglo XXI, o sea, nos han llevado a que los ecuatorianos no tengan empleo, porque no se puede decir que hay empleo en el Ecuador cuando ni siquiera 2 de cada 10 ecuatorianos están trabajando en el sector formal cuando tienen edad para trabajar, ¿no? O sea, esto es absolutamente terrible, y por eso debemos comparar nuestra realidad con la de otras sociedades. Las otras sociedades que tomaron esa ruta, sí, la ruta de tener un sistema social de seguridad social diferente, de integrarse comercialmente al mundo, de tener un sistema financiero un poco más integrado que el que nosotros tenemos, y que han ordenado sus finanzas públicas o tienen un código laboral que es mucho más acorde a la realidad, pues sencillamente viven mejor. Y bastará en realidad hurgar un poco en las cifras para darse cuenta de que a pesar de la pandemia, nosotros somos una de las economías más golpeadas de la región, porque somos en la que mayor desempleo hay. O sea, y cualquiera que no lo vea así, es que no está viendo lo mismo que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, no está mirando la data, o no está leyendo los periódicos, o ni siquiera está en un chat donde se dicen, amigos, miren, acabo de salir de la empresa donde estaba, aquí está mi currículum, si alguno de ustedes me puede ayudar, por favor, entre sus conocidos y contactos. Esa es la realidad del Ecuador, por lo tanto necesitamos cambiar. En ese sentido, como mencioné, en última instancia, el propósito de estas reformas no es promover a un foro, que está integrado, por cierto, por personas brillantes que hacen opinión en este Ecuador, académicos destacados, líderes gremiales que han hecho su labor, no siempre ha sido así, ¿ya? Y bueno, y un sinnúmero de personas destacadas. O sea, como mencionaba, el objetivo último no es destacar al foro, ni siquiera solo adoptar las reformas, sino promover la mejora en el estándar general de vida del Ecuador. Y con ello, entre otras cosas, y aunque parezca difícil de ver, cuando hay mayor prosperidad, pues hay menos gente en los semáforos tratando de asaltarte, o en la calle esa escondida, cuando tú estás parado en el auto y viene alguien y te hace ¡pac, pac! Y de repente cuando miras, pues tienes un revólver aquí a la izquierda, ¿no? Ya, la falta de oportunidades da lugar en última instancia a esa criminalidad que tenemos, a esa desesperación que hace que vivir en el Ecuador no sea precisamente muy vivible. ¿Alguna otra cosa que tengan que anotar con respecto a estas ideas, mis estimados amigos? Solo una cuestión así sencilla. En estos tratamientos que ustedes hacen en el foro, las propuestas, ¿no?, del foro, son muy interesantes, son muy buenas. Yo pienso que lo principal es no permitir que siga habiendo monopolios. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social. Si tú eliminas el monopolio, no al monopolista, no a la empresa que presta el servicio, sino que la pones a competir, ¿no? Esto hace que el sistema, por la competencia, se vuelva más transparente. Deba publicar las tasas de interés, deba publicar cuánto es lo que tiene cada persona. Ya. La competencia creo que es lo primero. Si ustedes se enfocan en, por ejemplo, pedir que haya más transparencia, es muy probable que la institución simplemente se ponga más transparente, pero siga siendo un monopolio. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque actualmente la situación económica del Ecuador está muy difícil y esto permite que haya estos ajustes que son fuertes. Porque no son ajustes pequeñitos de una pequeña cosa, no. Son ajustes importantes que van destinados a reactivar la economía. De hecho, eso que acabas de mencionar es importante. Debemos hacer ajustes importantes porque nadie puede creer que va a bajar de peso solamente porque toma Coca-Cola Light. O sea, tiene que hacer un conjunto de cosas y serias para poder bajar. Lo mismo pasa con la economía del Ecuador. Si tú tienes a 1.7 de cada 10 ecuatorianos trabajando en el sector formal de la economía, teniendo edad para trabajar en él, pues hay algo que realmente está funcionando mal y por lo tanto hay que tener una alternativa seria de reformas profundas, ¿ya?, para adoptarse en este país. Yo quisiera mencionar algunas cosas y tal vez de ahí puedas comentar algo, como es Francisco, ¿no?
Una, Banco Central del Ecuador. Ahí está, creo que nadie lo necesita. Artículo 303 que dice que la política monetaria del Ecuador está en manos del Ejecutivo. Artículo hecho y diseñado para que Rafael Correa en el pasado gobierne los hilos de la política monetaria del país. Algunos dicen, y es verdad, los oligopolios son malos. Perfecto, ¿qué más que meterles competencia, como bien anota Fabricio? Competencia comercial, competencia financiera. Y por último, ok, en estos días, o mejor dicho, en las últimas horas, se ha llegado a un nuevo acuerdo con el fondo, más claro, el fondo acaba de mencionar, el Fondo Monetario Internacional acaba de mencionar que otorgará nuevos recursos a la economía del Ecuador. ¿Es esta una senda sostenible o incluso deseable? Es cuestionable. ¿Qué tenemos que hacer, Francisco? José, de hecho, yo venía pensando justamente en la conversación que tuvimos con Jaime Carrera, el economista del Observatorio Fiscal. Si quieren enterarse, para todos quienes nos escuchan, si los créditos del FMI son suficientes, tienen que ver esa conversación que tuvimos Eliévlio Razón y Jaime Carrera, porque yo no quiero sonar pesimista, y siendo economista creo que es mi labor, pero realmente es para seguir corriendo. Y yo lo puedo decir así, y podemos jugar de cierta forma porque no depende tanto de nosotros, pero sí hay que tomarnos con responsabilidad lo que se viene. Y sí hay que darle un tinte serio también. Jaime Carrera manifestaba que no, que lo del FMI es un pequeño parche para toda la situación, para todo ese barco que se está hundiendo. Y no quiero sonar alarmista, créanme. Pero cuando se revisan las cifras, uno dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Afortunadamente hay propuestas, como las del IEP. Y yo cierro con esto, José, cierro esta intervención diciendo que justamente hay que hacer ese llamado a la acción, porque no basta que la gente escuche esto, diga, ok, y hay propuestas, qué bueno, sino que hay que enterarse, informarse y sobre todo tomar cartas en el asunto. Y una de las formas de tomar cartas en el asunto para que la situación del país cambie es adherirse a las propuestas del foro, estar pendiente del IEP, estar pendiente de lo que dice Fabricio, de todas estas instituciones y estar 24/7 pendiente de lo que sucede en el país y tener una opinión. Porque lo del FMI, volviendo a lo que tú decías, José, no es solución. Bueno, Fabricio. Bueno, mi análisis es parecido. También soy economista, pues. Entonces compartimos el análisis y siempre los economistas nos hacen la pregunta cuando ya está todo mal. Entonces a uno le toca decir las malas noticias, el ajuste fuerte. Pero bueno, hay estas instituciones como el IEP, el Foro, como Libre Razón, que están subidos ustedes en el día a día, en el análisis de la economía. Están ustedes subidos en el caballo. Pues yo estoy acá desde la academia viendo la cosa un poco de lejos. El análisis quizá mío es más frío y el de ustedes puede ser más certero, más cercano. Tienen información del día a día y están ahí con la gente que está en la calle trabajando, pues, ¿no? Con los industriales, con los empresarios. Entonces, te agradezco mucho y esta invitación y ojalá que las decisiones que tomen el gobierno van a ser fuertes, pero que sean adecuadas. Bueno, a ver, en ese sentido me quedo con algunas de las reflexiones, ¿no? Y haciendo tal vez hasta un paralelismo, como Fabricio mencionaba, que se recurre a los economistas cuando los problemas ya están ahí. Bueno, entonces pasa lo mismo con los doctores. Uno va al doctor regularmente cuando ya está enfermo. Pero claro, la idea era donde un buen doctor y que este doctor haga un buen diagnóstico y que en función de un diagnóstico adecuado haya la prescripción que le sigue, ¿no? Y que corresponde. Lamentablemente en el pasado, y esto es importante de anotar, el diagnóstico que se ha hecho de la realidad del Ecuador ha sido inadecuado y la ruta que se tomó a partir de ese mal diagnóstico desde luego ha sido errónea y para darnos cuenta de que esto es así, los resultados que tenemos en lo económico, las crisis recurrentes, los déficits permanentes y la necesidad de una y otra vez de ir a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional.
¿ya? Si queremos, y esto es importante que lo sepan los ecuatorianos, si queremos que esa realidad cambie, como mencionaba Fabricio y Francisco de manera adecuada, tenemos nosotros que cambiar la ruta, que ir en un norte diferente, que adoptar este tipo de reformas, que seguirle más la pista al acontecer nacional y en suma, pues ahora que se vienen las elecciones, reconocer en el discurso político cuál es aquel que se acerca ya a las medidas de integración económica, a las medidas de integrar el Ecuador con el mundo. Esto es, digámoslo así, llano y sencillo. No hay mucho que darle vuelta. Es como si quieres bajar de peso, buena alimentación, ejercicio, y va por ahí. No es tómate la pastillita que vas a bajar de peso sin ningún tipo de consecuencias. Esas recetas milagrosas regularmente conducen al desastre y hemos tenido mucha de esa experiencia en el Ecuador. Por eso, mis amigos, pues los invitamos, como bien anotan nuestros contertulios el día de hoy, a seguir lo que dice el Instituto Ecuatoriano de Economía Política o el Foro de Libertad y Prosperidad. Tenemos una página web www.ieep.org.es en el cual encuentran una pestaña que dice Foro. Ahí podrán obtener el documento completo en el cual están plasmadas las reformas y su versión de bolsillo o su versión sencilla para tener rápidamente un overview general sobre el mismo. Como último detalle, quisiera mencionarles que estamos nosotros en el Instituto realizando algo a lo cual hemos llamado LiberLab. Es un laboratorio de ideas, es una experiencia, es una especie de seminario virtual repleto de conferencistas internacionales en el cual estamos tratando estas y otras reformas y cuál es la ruta que debería seguir el Ecuador para salir adelante. Están invitados todos los jóvenes, por favor, nuevamente entren en las redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Economía Política para informarse. Es algo que va a tener lugar en las últimas semanas de octubre y noviembre, y asimismo tendremos una segunda edición en la última semana de noviembre y primera semana de diciembre. Desde luego, y una vez más, con el apoyo de estas importantes organizaciones como son Atlas Network y Fundación Naumann Países Andinos, con las cuales estamos muy agradecidos por impulsar este tipo de iniciativas que van en pro de la mejora del Ecuador. Muchísimas gracias, Fabricio, muchísimas gracias, Francisco y Danilo. Esto fue su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias.